Buenos días, hoy es domingo 30 de agosto y voy a intentar contaros la historia de un sueño que tuve hace 2 noches. Voy a llamarlo El enigma de Jack, el cazatitanes y la Virgen Negra. Quizá para entender un poco este sueño, pues os aconsejo que leáis un artículo que escribí hace 2 días en mi blog, eblisblogspot.com, el último artículo. Bueno, aquí abajo os pondré los enlaces, ¿vale? Bueno, pues yo os quiero contar la genial descodificación o interpretación de este sueño. Digo genial por algo, ya lo veréis al final del análisis del sueño. Voy a empezar con el sueño, ¿vale? Fue ayer de madrugada, no fue de eso, digamos, de temprano de madrugada. Pues el sueño se divide entre dos partes. Como que la primera parte yo era observadora del sueño y la segunda parte yo estaba dentro del sueño. Era como que ya estaba actuando dentro del sueño. La primera era un observador, como si yo fuese viendo una película y desde fuera soy la observadora, la espectadora. Pues yo veía un hombre, era un actor, es un actor de cine, se llama Dougray Scott. Lo que pasa es que lo sentía como mi hijo, porque Dougray Scott estaba preparando una oposición para medio ambiente. Justamente es lo que está haciendo mi hijo. Entonces, por eso yo sentía a mi hijo, aunque no era el cuerpo de mi hijo. Estaba estudiando muchísimo y se encontraba, no sé si en una especie de biblioteca, algo así, en un sitio donde estaban todos los opositores. Estaban todos estudiando muchísimo, trabajando muchísimo, porque próximamente, en el mes de octubre, están los exámenes. Lo que pasa es que la administración había acogido unos cuantos alumnos, digamos, para proponerle algo, digamos, descifrar algo. Había como un cliente francés que necesitaba pues que le entendiese su proyecto o su problema, su problemática, y entonces a varias personas le habían preguntado qué solución le podía dar. Entonces todos los personajes que habían pasado antes se ve que no lo habían hecho bien, pero Dougray Scott sí que lo había entendido perfectamente, había dado su explicación y además lo había hablado en francés, lo había traducido en francés. Como sabía francés, pues lo había traducido en francés y la verdad que al cliente, la administración y hasta la administración le encantó. Entonces le echaron ojo. Tanto los otros como Dougray Scott estaba un poco enfadado porque apremiaba el tiempo y quería estudiar lo máximo posible, y entonces le estaban sacando de sus estudios para hacer algo para la administración, pero bueno, de momento lo acepta. Entonces la administración le echa el ojo y ya decide cogerlo. Es como si hay unos exámenes, hay un cupo de plazas, entonces por a lo mejor el 90% de las plazas van a ser para los que aprueban el examen, pero hay como otro cupo para gente de élite que no van a tener que participar en un examen porque ya lo han cogido antes. Entonces, sin saberlo, Dougray Scott ha sido elegido para el trabajo. Ya están muy interesados porque es un hombre muy inteligente. Lo cogen y entonces se lo llevan para enseñarle algo. Está ahí un poco nervioso porque está pensando que está perdiendo el tiempo, pero todavía lo acepta. Entonces lo llevan hacia adentro en las oficinas del edificio que hay y le están sacando cosas y le quieren enseñar algo, y dentro de las cosas sacan con un herbario. Entonces hay una planta que sale y entonces él, como tiene un afán de siempre saber más, pregunta: ¿esta planta es tal, tal, tal? Y le da un nombre latino a la planta. Y efectivamente no se equivocó. Es aquella planta. Claro, si quiere trabajar en medio ambiente, pues tiene que saber todo tipo de planta. Y se ve que el hombre pues tiene ese afán de buscar, de investigar, de encontrar y de saber, sobre todo saber. Entonces, pues la persona que lo lleva por las oficinas del edificio, pues se da cuenta que es un hombre con muchas cualidades, que no solamente
lo hace por tener una plaza en las oposiciones, sino que le gusta su trabajo, le gusta saber más. Entonces, otro punto a su favor. Entonces, en un momento dado, le hacen entrar en una gran aula. Ya él está empezando a ponerse nervioso porque se ve que es un hombre de carácter y está pensando, a mí no me dicen nada, a mí me están haciendo perder el tiempo, y ya se ve que se pone nerviosa y que se va a ver que tiene cojones, que si aquello le están haciendo perder el tiempo, no le van a dar nada o algo así, pues él capaz de mandar todo al carajo. Es un hombre que lo ha perdido todo, es un hombre que como que ha hecho una cruz sobre su pasado y está intentando labrarse otro futuro, ¿no? Pero no se va a vender. Entonces ya se le ve nervioso, se le ve como un líder, como que un revolucionario, que como sigue las cosas así y no le dicen nada, es capaz de mandar a toda la administración a freír espárrago a otra parte, pero no se va a vender, él se va a quedar con su propio yo. Allí tenemos una sala que tiene una forma de L, pero L al revés. Es el único símbolo que todavía no he descifrado de este sueño. Así que al final, si alguna persona ve este vídeo y tiene ganas de ayudarme, pues me podría ayudar a descifrar este símbolo. Una L al revés, un poco así. A ver si soy capaz. Entonces es una aula y digamos es un curso. Entonces ahí están reunidos todos los genios, las personas, digamos, de élite que han demostrado ser súper inteligentes. Y entonces es como que ellos ya no tienen que hacer el examen porque ya se ha visto que son geniales, que son buenos, que son muy inteligentes. Entonces lo han captado y esos son, digamos, esas partes de gente que haga el examen o no lo hagan, ya tiene su plaza fija. Pero ya no tienen que estudiar más para la oposición, sino que sí que se le ofrece estudiar más y todos están ahí pues con ganas de saber más. Así son alumnos que están ahí pues que lo hacen con placer, o sea que van a estudiar con placer. Entonces hay una maestra que justamente se encuentra en esta parte del aula arriba, pero aquí, por lo tanto todas las personas que están aquí, digamos que pueden seguir bastante bien la clase y lo que están aquí también, pero yo digo que todas esas partes de aquí de esta gente pues van a escucharla con dificultad porque está un poco escondida. Este es el detalle del sueño que no he conseguido todavía descifrar. Pues ahí es cuando yo ya no soy observadora del sueño, sino que yo participo del sueño. Me encuentro, digamos, aquí. Aquí hay una señora, una alumna, y yo estoy aquí. Yo estoy ahí, pero como que yo no tengo plaza, como sigo siendo observadora, pero estoy aquí, ¿vale? O sea que aquí y aquí había una alumna delante mía. La maestra o la profesora, me habían dicho, tiene una particularidad. Primero es una mujer de tez negra, muy negra, pero de rasgos europeo o blanco. Esto es un detalle súper interesante. Pero lo más interesante de todo es que esta mujer a nivel de pecho tenía un bebé, una niña. Sí, ya era una niña, era un bebé, le había nacido un bebé, pero como que ese bebé, esa niña que le había nacido, no le había salido del útero, sino que le había salido del corazón, pero se le quedaba el corazón. Entonces tenía como un doble aquí metido. Ella era la maestra y aquí tenía a su niña que la llevaba a toda parte, pero que le salía del corazón. Entonces, digamos que para explicar a mi grupo de soñadores de WhatsApp un poco cómo era, expliqué un poco que si vemos la película Jack, el cazagigante, ahí se ve uno de los gigantes, el jefe de los gigantes, que tiene una cabeza así en el lado derecho, tiene como un apéndice con una cabeza, la tiene aquí al lado y siempre le da órdenes o la influencia. Pues ella lo mismo, pero ella tenía la niña completa que le salía del corazón.
y también era como su madre, era de tez negra, pero con rasgos europeos. Esto es súper interesante, ya lo veremos más adelante. Lo que sí sabía que la clase era de ingeniería y de matemática, o sea que ella era una ingeniera en matemática y tenía una mente prodigiosa, entonces ella estaba allí enseñando a los demás. En un momento dado, la mujer que estaba delante mía me dice a mí, como cuchicheando así, dice, su enfermedad es tal, como que sí que hay personajes que tienen esa enfermedad, que tiene como un apéndice hacia afuera, y entonces pues es un tipo de enfermedad, y ella sabía el nombre científico de la enfermedad. Y aunque digamos la profesora estaba lejos, sí que lo escuchó. Entonces me dio vergüenza ajena, pero cuando ella pasó al lado, la miró y la miró haciendo así, como diciendo, es verdad, lo que tú dices, esa es mi enfermedad, es la que tengo, pero no estaba enfadada, al contrario, como muy orgullosa de esta alumna que lo sabía, que había estudiado, que había indagado, que era una persona que siempre estaba pues preocupada por saber más. Entonces, pues la profesora no se enfadó para nada y yo me quedé muy extrañada porque, claro, como que lo que ella tenía es una cosa así fuera de lo normal. Además, era una persona que salía poco, que prácticamente nadie la veía, que estaba, pero sí que todo el mundo, digamos, en ese sitio de la administración, sí se la conocía porque era alguien especial, pero que no salía mucho a la calle. Esto creo que fue más o menos el sueño. Entonces, ahora voy a hablar un poquito. Empezamos con oposiciones. Esa palabra oposiciones, yo digo, me dice algo. Oposición es una cosa opuesta a la otra. Entonces, sí que el sueño va a hablar mucho de dualismo, de los opuestos. Ya lo vemos, por ejemplo, en la misma mujer, la misma maestra o profesora, ya que es una mujer de tez muy negra, muy oscura, pero de rasgo blanco europeo. Ahí ya tenemos esa dualidad, pero ya la vamos a ver más adelante también. Yo creo que tenía que decir algo más sobre ella. Sí, cuando yo profundizo en ella, como lo comenté en el grupo de sueños que tenemos, que se llama La vida es un sueño, para, digamos, describir a la mujer, yo sentía que era como una diosa, yo sentía un poco Isis, yo sentía algo con Egipto, pero también sentía como la Virgen Negra. Después terminé sintiendo como que era un poco la reina de Saba, que tuvo un hijo con el rey Salomón. Y no me acuerdo muy bien el nombre, Meniquele me parece que se llama, que parece ser que cogió el arca de la alianza y se lo llevó a Etiopía. Yo siento esto, una mezcla de Isis, una mezcla de la reina de Saba, una mezcla de una reina africana. Y eso me parece un detalle muy, muy interesante también. Bueno, digamos que cuando quise describir a mi grupo lo que le pasaba a esta mujer, que aquí tenía un cuerpo, entonces le dije que fuesen a ver la película Jack Caza Gigante, porque ahí se le ve pues, una extensión de sí mismo, o un otro yo, o un doble que está aquí a la derecha. Pero es que además, cuando yo vi la película, el actor que se llama Nicholas Hoult, me parece, joven, yo me imagino que el tal Doug Ray Scott se parece justamente, yo siento esto en el sueño, que yo en los sueños trabajo mucho los sentires, dejo brotar los sentires porque nos da mucha información. Entonces el personaje principal de esa película, Jack el caza gigante, pues yo diría que es el joven, el Doug Ray Scott joven, yo sentía esto. Hace 3 años yo di una charla sobre el despertar la conciencia a través de los cuentos de hada.
Entonces, cada mes yo daba un cuento y entonces lo explicaba de manera metafísica en el grupo en el Círculo Sierpe de Málaga. Entonces llega un momento dado a hablar de Jack, el de las habichuelas verdes. Entonces les expliqué a la gente que Jack, que está muy pobre y cambia la vaca por unas cuantas habichuelas mágicas. Su madre se enfada y las tira a la tierra y entonces crece un árbol que llega al cielo. Entonces él sube, es valiente, sube y se encuentra con el gigante, con el ogro. Lo que pasa que le roba, entonces él baja a la tierra con los tesoros. Lo hace varias veces y a la tercera se despierta el gigante, se enfada y corre detrás de él. Y entonces cuando él llega a la tierra, lo que hace es coger un hacha y corta el árbol. Para mí es el árbol de la vida, es nuestra conexión con nuestro yo personaje, que es Jack, nuestro yo personalidad, nuestro yo inferior, que tenemos que conectar con nuestro yo superior que está en los cielos, de la espiritualidad. Siempre somos seres físicos, pero somos seres espirituales que estamos conectados con la tierra y estamos viviendo una experiencia física. Por lo tanto, no tenemos que olvidar que somos seres espirituales, pero tenemos que vivir en la tierra y gozar de la experiencia de la tercera dimensión, de todo lo físico. ¿Qué pasa? Que para volver, digamos, nuestra esencia que está dentro de nosotros, a nuestro espíritu, tenemos que enfrentarnos con el ego. Y el ego es el ogro, es el gigante. Pero lo tenemos que hacer con amor. Siempre estamos intentando, pues, guerrear contra lo malo, lo oscuro, lo que no nos gusta. Pero es una aventura, por lo tanto, al encarnar en el plano físico hemos olvidado que somos dioses en potencia, que somos dioses. Entonces hemos olvidado el desconocimiento, pues hemos creado el ego, una herramienta para defendernos de ese mundo. Y con el ego pues hemos empezado a guerrear, a competir, a sobrevivir, a protegernos, a llenarnos de fuera de cosas el vacío que tenemos dentro. Entonces, con los años de experimentación que tengo conmigo misma y con los sueños y las sincronicidades y los símbolos, pues he aprendido que es una lucha inútil, que tenemos que aprender a amar a nuestro ego, a amar a esas partes de nosotros limitadas, equivocadas, erróneas, y seguir para adelante y agradecerlas porque ya nos indica un camino por el que ya no tenemos que recorrer para seguir buscando otro camino y ascender cada vez más. Entonces, es lo que hace Jack, se equivoca. En vez de robarle al ogro, hay que hablar con el ogro, hay que amar al ogro. Y entonces siempre podremos subir y bajar, subir y bajar. En la lógica global convergente, ellos hablan mucho del 7, de una pirámide de los 7 estados. Cuando realmente llegamos a 7 y llegamos como ser humano aquí en el plano físico, que estamos en la base, digamos, de la pirámide, y vamos subiendo en conciencia y llegamos a 7, recogemos los frutos digamos, de nuestro inconsciente, de nuestro espíritu, y volvemos como el 8, el infinito, volvemos abajo y volvemos a bajar al plano físico, al plano terrestre, para traer esos regalos del cielo a la tierra. Es lo que tengo que hacer. Bajar y subir, bajar y subir. Eso sería la energía Kundalini. Nos despertamos en conciencia, subimos, subimos, subimos y bajamos, bajamos, bajamos. Así. Pues como veis, aquí ya tenemos el cielo y la tierra, otra de los opuestos que tenemos que unir. Pero, ¿qué pasa en el caso de Jack y el caza gigante? Digamos, el jefe de la caja gigante, cuando él sube para arriba, está el jefe este y tiene una cabeza aquí. El principio masculino, aquí tenemos pues los principios masculino y femenino. Es decir, tenemos a Doug Gray Scott, que para mí representa mi animus, y tenemos a la Virgen Negra, que me representa mi ánima. Aquí tenemos el principio masculino y el principio femenino, la dualidad. Pues el principio masculino es más de ir hacia afuera, hacia el exterior, ir investigando, ir en busca de algo, ¿vale? Y para eso los hombres, el principio masculino siempre ha usado muchísimo más la mente, mientras que la mujer, el principio femenino, siempre ha ido hacia adentro y ha sentido,
a dejar brotar los sentimientos, indaga dentro de sí mismo. Entonces aquí tenemos un gigante que tiene una cabeza al lado, tiene dos cabezas, pero además no la tiene central, la tiene hacia la derecha, porque representa a un hombre que piensa demasiado, siempre está tú. Eso es el ego, siempre estamos pensando. A ver si pongo mis ideas a recordar. Sí, yo he llamado este vídeo El enigma de Jack el cazatitanes y la Virgen Negra. He cambiado el gigante por el titán, porque para mí, según lo que yo interpreto, lo que estoy leyendo, si vamos al origen de los tiempos, al origen de la humanidad, parece ser de que Dios mismo se dividió y lanzó sus partículas por el universo y nos dio el libre albedrío para crear lo que queríamos. Entonces somos dioses, todos dioses en potencias, creando o co-creando. ¿Qué pasa? Que cuando salimos de la divinidad y olvidamos que son la divinidad, empezamos a crear el ego. Entonces somos todos gigantes, porque al principio de los tiempos se decían de que éramos todos pues titanes, gigantes. ¿Qué pasa? Hemos desarrollado más la mente egoica. Y cuando en vez de vivir en la que era ahora, siempre estamos preocupados y esa preocupación mental, porque ya sabemos en el Kybalión, en los principios del Kybalión, el primer principio es la mente es creativa, o sea que lo que yo pienso lo estoy creando en el plano físico, lo estoy creando en todos los planos. Lo que pasa en el plano físico tarda mucho más en cuajar. Entonces, si yo no vivo el aquí y la ahora y no reconozco al sentir dentro que yo soy la divinidad, gracias, digamos, a la sabiduría que he adquirido durante muchas encarnaciones, si yo sigo en la mente egoica, en la preocupación, pues esto es lo que estoy creando en el futuro, lo estoy mandando y creando para mí en el futuro. Por eso está la parte de la cabeza del gigante está a la derecha, porque la derecha representa el principio masculino en el cuerpo físico y también representa el futuro. Vamos ahora, como hemos dicho, dos cabezas. Aquí tenemos otra vez la dualidad. En numerología tántrica, el número 2 representa la mente del ego y la mente negativa. En la numerología tántrica no hay nada ni negativo ni positivo. Todo tiene sus polos, ¿vale? Entonces, la mente negativa tiene algo positivo. Quiere decir que cuando somos capaces de reconocer el error, de reconocer lo que no funciona, lo podemos evitar. Por lo tanto, es un arma muy interesante. A partir del momento que yo reconozco mi lado egoico, mi lado que me ha hecho sufrir, que agradezco, pero que ahora ya no me sirve, pues yo, si tengo una mente abierta, lúcida, para poder ver dónde me equivoco, pues ya lo puedo eludir, lo puedo evitar. La Virgen Negra también tiene esa dualidad, porque ella tiene su yo y luego una niña que le ha nacido de dentro, pero le ha nacido desde el corazón hacia afuera y la lleva a todas partes. Entonces yo veo aquí que entre el color de la piel y los rasgos blancos, pero el color de la piel negro, tenemos esa dualidad, el yin y el yang, lo oscuro y lo luminoso. Digamos, es una mujer para mí que ya ha entendido el sistema de la dualidad, ya reconoce sus partes oscuras, pero también reconoce sus partes luminosas. Y siempre lleva a cuesta a su niña interior, esa niña que está creciendo. En el artículo anterior que hablaba de Neville Goddard, no me acuerdo ahora mismo cómo lo he llamado, tendré que ir buscándolo, pero lo dejaré abajo en la información de YouTube. Desde hace muchos años yo sé que todos somos Dios en potencia, todos tenemos un Cristo interior, todos tenemos un Buda interior. Lo que pasa, una cosa es saberlo, otra cosa es integrarlo. Entonces, a través de Neville Goddard, hace
hace poco, hace pocas semanas, él lo explicó de una manera tan sencilla y tan maravillosa que lo integré cada vez más. Y entonces entendí mucho más sueños en los que sí soñaba con Jesucristo. Y entonces ya sé que es mi Cristo interior que está saliendo. En la lógica global convergente hablamos de la divinidad del observador, del ojo observador. Hablamos del doble y el desdoblado. Por ejemplo, Emilio Carrillo habla mucho del coche y del conductor. Entonces, el desdoblado sería el coche, el doble sería el conductor y luego encima está el espíritu. Entonces, nosotros somos espíritu, lo tenemos dentro. Lo que pasa que en nuestra alma, nuestra esencia, la tenemos todo dentro, a nivel del corazón. Pero si no despertamos en conciencia, no somos conscientes de esto. Y no podemos despertar la Kundalini, elevarnos en conciencia, subir a esta parte de arriba y volver a bajar los tesoros del cielo a la tierra. Entonces aquí tenemos otra vez un personaje, una mujer, que tiene dos seres. Tiene ya no tiene solamente una cabeza, como en el caso del gigante de Jack, sino que tiene un ser completo y lo tiene aquí. De verdad que cuando veo a la Virgen Negra con su niño, es un poco la imagen que yo veía, pero ella, digamos, se movía y charlaba y todo el mundo pues veía a su niña incorporada en su corazón. Si en el primer principio masculino teníamos la cabeza, aquí tenemos el corazón, pero tenemos un ser entero. A ver, como digo, siempre intento, ya lo hago, antes no, sentir los sueños, porque al sentir brota mucho material y después se describe y después se analiza. Se usa los dos, el sentir y la cabeza, porque realmente en número tántrica no se condena ni uno ni otro, porque ahora se habla mucho de que hay que condenar la mente. No, si la mente es una herramienta buenísima, lo que hay que condenar, digamos, es la mente egoica, la mente obsesiva del ego. A ver, vamos entonces un poquito ahora a, digamos, ¿por qué yo he soñado con Doug Gray Scott? Pues yo al principio no lo sabía, pero digamos, al escribir la maestra, la profesora, que era ingeniera y matemática, cuando yo digo, ¿por qué soñar con Doug Gray Scott? Pues resulta que la primera vez que realmente, no sé si fuese la primera película que vi de él, pero una película que me llamó muchísimo la atención fue la película Enigma. Esta película relata, parece ser que es un poco falsa, que no tiene que ver con la realidad, habla de la máquina Enigma de los alemanes, ¿vale? A ver, lo he apuntado aquí. Sí, Enigma es la máquina de rotores para cifrar y descifrar mensajes. Entonces la utilizaban los alemanes y los ingleses, pues intentaron descifrar, digamos, esta máquina para ganar la guerra. Entonces en la película, digamos, el protagonismo lo tiene este actor y aunque se llama Jericho, se llama Jericho, digamos, representa al personaje Alan Turing. Entonces, ¿quién es Alan Turing? Pues Alan Turing fue para mí un ingeniero, fue un matemático, informático, criptógrafo, considerado como el padre de la computación y el precursor de la informática moderna. Por lo tanto, Alan Turing, ¿qué es? Un ingeniero informático. Y lo que pretendiera descodificar el sistema alemán para poder, digamos, defenderse de los ataques durante la guerra. Entonces digo, al fin y al cabo es lo mismo. Si aquí tenemos un personaje que es un ingeniero en matemática, porque era un matemático,
y el precursor de la computadora y de la informática, era un ingeniero. Y ella justamente, la Virgen Negra, es una ingeniera y una matemática. Entonces me daba un poco de vergüenza, pero así describiendo el sueño a mi hijo, porque yo sentía que también tenía que ver con él. Eso también es interesante, porque si en un principio, cuando él no tomaba, yo solamente observaba, yo sentía que era mi hijo, pero al mismo tiempo sentía que era el actor. Digo, aquí tenemos un hijo, mi hijo, y en el otro lado tenemos una Virgen Negra con una hija. Yo tengo una hija y un hijo. Digo, aquí tenemos los dos elementos, una madre con su hija y un padre y una madre con su hijo. Entonces, hablando con él, digo, pues yo tengo la impresión de que soy yo, pero me daba vergüenza, porque claro, es como decir, Silvi, tú eres este personaje, ¿cómo le voy a decir esto a la gente? Pero digo, no, justamente yo tengo que reconocer mis limitaciones y mis errores, mis equivocaciones, que son muchos, mi lado oscuro, que todavía es muy grande, pero también ahora tengo que aprender a reconocer esa parte muy buena de mí. ¿Y por qué digo que puede ser yo? Porque yo soy numeróloga. Los números, la matemática, es una forma de matemática. Pero ya también soy una investigadora. Y yo, por ejemplo, yo nací en el 63. Por lo tanto, mi don es el 9, es la capacidad de ir a la oscuridad, a observar, a indagar, a experimentar, a entender, a comprender, a hacer la luz y devolver la luz al mundo. Es el número de los investigadores y a mí me encanta la investigación. Aunque yo estoy investigando, digamos, el inconsciente sin realmente haber estudiado nada de psicología. Solamente pues llevo 20 y pico años estudiándome a mí misma, profundizando en mí misma, haciendo la luz sobre mí misma, conociéndome a mí misma. Entonces digo, pues, claro, digo, creo que soy yo, la Virgen Negra, porque voy a lo negro, voy a lo oscuro para hacer la luz, digamos lo blanco, sacar, ver la luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro. Entonces al principio decía, mi genial descodificación de ese sueño, mi genial interpretación. ¿Por qué? Porque somos todos genios. Tenemos toda una lámpara en el interior que tenemos que ir frotando y tenemos que sacar ese genio interior. Ingeniero. Es como el minero. El minero tiene que ir a la profundidad de la tierra, indagar, sacar la tierra para descubrir los diamantes. El ingeniero pues hace lo mismo, va al interior, in es dentro, va al interior de su genio interior para descubrir tanto sus sombras como sus luces. Eso es digamos, el propósito del número 9. Sí, a ver. Entonces realmente los dos personajes son los mismos, los dos son genios, son ingenieros y son matemáticos o numerólogos. Pues creo que os he desvelado la moraleja de mis sueños y la verdad que me ha encantado. Me ha encantado y por eso lo quería compartir con vosotros. Lo que sigo sin saber es por qué la clase era así y por qué ella o yo no estoy aquí en medio. Esto podría ser un número 1 o un número 7. El número 1 sería la base de la pirámide que tenemos en la lógica global convergente. El número 7 sería la parte superior. En la teosofía tenemos, en la constitución septenaria del ser humano, tenemos la parte cuaternaria y la parte de la tríada. La cuaternaria sería el cuadrado o el cubo y la parte de la tríada sería el triángulo o la pirámide. Entonces, yo no sé, aquí hay algo que tengo que entender y todavía no he desencriptado o descodificado.
Bueno, pues espero que os haya gustado. Pondré el artículo que escribí hace 2 días, lo pondré aquí abajo. Os pondré también mi blog y espero vuestros comentarios, que seguramente serán interesantes. Espero a vuestro genio interior. También una cosa, sí, una cosa quiero añadir, es que en la administración, como estamos viendo ahora con el coronavirus y hay mucho revuelo, lo que está pasando, se está descubriendo cosas muy feas. Lo oscuro, se está haciendo la luz sobre lo oscuro. Pero no solamente esto, se está desvelando todas las fechorías que están haciendo cierta élite, porque al principio del sueño están las oposiciones, ¿vale? Está la oposición de la luz contra la oscuridad, de la oscuridad contra la luz. Yo pienso que no hay que estar opuesto, no hay que luchar, no hay que guerrear, no hay que estar en oposición. Yo creo que hay que estar en unión. No hay que hacer como el Jack y las habichuelas y matar al ogro. No, yo creo que amar al ogro. Entonces, sí es verdad que estamos descubriendo la élite malvada, entre comillas, pero que tiene también su parte positiva, porque nos hace despertar y tenemos que agradecerlo, por lo tanto, porque como somos muy cómodos, pues no avanzamos, estamos bien como estamos y no mejoramos, pero cuando ya nos tocan, nos quitan derechos, es cuando ya sale nuestro genio interior y queremos luchar y volver a este estado de perfección que tenemos dentro, o de paz, o de abundancia. Entonces sí es verdad que estamos descubriendo, ya no sabemos qué creer, los médicos, la OMS, todo es mentira, y entonces está desvelando y no sabemos en qué creer. Pero al mismo tiempo que está desvelando el velo de Isis, lo estamos quitando y estamos viendo que somos seres físicos, pero espiritual al mismo tiempo. Al mismo tiempo que estamos desvelando la parte de la élite oscura, también estamos desvelando la parte de la élite luminosa, porque hay mucha gente ayudándonos. Así que esta clase, este aula lleno de gente, son gente que ya están más despiertos en conciencia y forman parte de la IT. Yo creo que a partir del momento, me lo están diciendo, pero yo mismo a mí misma me cuesta creerlo, que no hay que esforzarse tanto, no hay que luchar tanto, sino que a partir del momento que despertamos en conciencia, que empezamos a conocernos a nosotros mismos, empezamos a sacar el genio que tenemos dentro, todo se nos da, todo se nos llega sin tanto sufrimiento, sin sufrimiento, sin sufrimiento. Por eso yo creo que el sueño me estaba diciendo, esa parte de gente despierta se le da ya su plaza, no tienen que luchar tanto, se le da su plaza. Entonces ahí hay un montón de gente que ya está en el aula escuchando a esa maestra. Tenemos que ser más. Ahora yo probablemente tendré que aprender algo, tengo que moverme un poco o ampliar el aula, quizás sea esto, porque yo tengo un pequeño grupo de WhatsApp con gente que está, la verdad que son poca gente, y quizá a lo mejor yo misma tengo que aprender a expresar más, a usar más las tecnologías como estoy haciendo ahora, y que aprenda más gente, que el aula sea grande. A lo mejor no es que yo tenga que moverme más hacia el centro, sino que tenemos que ampliar el aula. Quizás sea esto. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y hasta pronto.